Bueno, bienvenidos todos y vamos a comenzar. Primero, como siempre, me presento. Mi nombre es Jorge López. Soy Agile Coach en Bellatrix, a Global Division, y estoy justo trabajando con un cliente bancario. Entre algunas de mis certificaciones están, bueno, la de todos, que es que nos conocemos de Scrum Master. Tengo también certificaciones en SAFe, como SAFe Agilist, SAFe Advanced Scrum Master y soy SAFe Program Consultant. También estoy certificado con Agile como Agile Coach Profesional. Ok, ese soy yo. Soy mexicano también, por cierto, para los que también nos acompañan de varios países. Soy mexicano viviendo en Perú, Lima. Y bueno, por acá comenzamos. El tema más que nada sobre el que vamos a hablar un poquito es aclarar más, o más bien, más que aclarar, seguir comentándoles acerca de qué es el Agile Coach, cómo podemos formarnos como Agile Coach, qué es realmente el Agile Coach o qué pasos puedo dar para poder convertirme en uno. Ok, bueno, primero quiero hablarles sobre por qué es que necesitamos al Agile Coach. Regularmente las empresas buscan la agilidad para poder hacer entregas más rápidas o desarrollos más rápidamente, ¿no? Entonces, las empresas regularmente buscan formar equipos ágiles, ¿sí? Buscan hacer el equipo y que tengan su metodología, ya sea Scrum, Kanban, etcétera, y buscan a su Scrum Master o su Kanban Coach o, bueno, de repente otras metodologías que tienen, ¿no? Entonces, las empresas lo que hacen es enfocar hacia los equipos y ya con eso vamos a entregar más rápidamente, vamos a crear cosas más rápidamente y más ágil, ¿no? Vamos a ser ágiles. Pero de ahí, del equipo ágil, ¿qué es lo que sigue, no? O sea, podemos tener muchos equipos ágiles, pero de ahí viene el tema de la agilidad organizacional. No basta con tener los equipos ágiles, también necesitamos llevar a la organización hacia la agilidad. Entonces, ¿cómo es que damos estos pasos? Bueno, pues para eso nos ayuda bastante también lo que es el Agile Coach. ¿Por qué? Bueno, aquí hay un fragmento que nos dice, la agilidad organizacional requiere una capacidad de entrenamiento ágil para establecer equipos autoorganizados, así como una nueva forma de liderazgo ágil entre la gerencia y un replanteamiento de la organización, estructuras, políticas y cultura. Para esto es principalmente para lo que nos ayuda el Agile Coach. El tema de que si un Scrum Master es el inicio y luego de ahí me convierto a el coach siendo un Scrum Master senior, no es como tal de esa manera. Más que nada, para llegar a ser Agile Coach, tenemos que empezar a meternos en esta parte del fragmento que vemos aquí, ¿no? En esta parte que nos indica empezar un cambio en el liderazgo ágil entre la gerencia, hacer y ayudar a la empresa a replantear la organización, a generar una nueva estructura, a generar políticas y un cambio completo de cultura, ¿no? Y para eso, bueno, este pequeño recuadro que nos ayuda a ver cómo vamos pasando. Tenemos herramientas, que es la que nos ayuda un facilitador o un coach de equipos, un Scrum Master. Tenemos herramientas, tenemos procesos y metodologías y tenemos ciertas habilidades que vamos formando. Pero también nos hace falta generar valores, cambiar principios y cambiar cultura. Entonces, para aclarar un poco más, estas son las dimensiones del Agile Coaching que nos indica el International Consortium for Agile, ¿no? ICAGILE, es donde participa Lisa Atkins, que, bueno, es una gran referente también de agilidad, una gran conocida también de Mike Cohn, por ejemplo, los que están en este mundo lo conocen también bastante bien. Entonces, bueno, las dimensiones que plantea este instituto es más que nada 3 dimensiones del Agile Coach. Puedes estar en la dimensión de equipos y eres, te formas como team coach. Entonces, en este punto puede ser un Scrum Master, puede ser un Kanban Coach,
puede ser un coach de equipos para tal vez XP, ¿sí? Pero que, yendo más para allá, que es lo que hablábamos en el fragmento, es lo que pasa con las gerencias, ¿no? El team coach se enfoca sobre facilitación y sobre el tema del equipo, formar un equipo autoorganizado. Pero yendo más allá a cambiar justo estos valores, estos principios, esta cultura ya en la gerencia, en relaciones entre equipos. Por ejemplo, si lo quieres ver como también los que están metidos un poco en SAFe, podría ser un Release Train Engineer, ¿no? Que es la parte también cuando tienes varios equipos y están relacionados para sacar un mismo producto. Entonces, el Agile Coach va más enfocado a este punto, a unir a los equipos, a cambiar en varias gerencias, en los valores y en los principios. Y tenemos también la dimensión del Enterprise Agile Coach, que ya va más enfocado a la organización, a la estructura de la organización y a un cambio completo de cultura, ¿no? Ya los líderes, los C-levels, bueno, también si nos vamos por ahí, esas son las tres dimensiones que nos separa el instituto, ¿no? A las que nos podemos enfocar. Ahora, ¿cómo me voy formando para ello? También nos muestra este cuadro que viene también de un trabajo de Lisa Atkins en este instituto. Este es el Agile Coaching Competency Framework. Esto lo que hace es que nos ayuda a tratar como de relacionar las habilidades que nos pueden ayudar a formarnos en este mundo de agilidad para ayudar a las empresas, para ayudar a equipos y a toda la organización, ¿sí? Entonces, estas habilidades, estas competencias, las tenemos que ir reforzando y formando con varias técnicas, herramientas, con práctica que nos pueda ayudar a formarlo. Entonces, el paso a paso, ¿cómo lo vamos formando? Por ejemplo, un coach de equipos, que es un Agile Team Facilitator, por ejemplo, tiene en mayor parte formadas estas dos competencias. O sea, estas son sus dos competencias clave que debería de reforzar más, ¿no? Cuando hablas de un Scrum Master o un Kanban Coach, etcétera, tiene estas dos competencias, las va formando y reforzando, ¿no? Tiene los valores, los principios, los muestra al equipo, trata de que se interioricen en los equipos y tiene sus habilidades de facilitación para llevar las ceremonias, que no se pierda, y bueno, de repente algunas otras cosas también que nos va marcando el tema del Scrum Master, ¿no? De ahí, formando más habilidades, entramos a la parte del Agile Coach, como lo veníamos viendo, ¿no? Ya temas ya más de gerencia, ya más de organización de varios equipos orientados hacia, por ejemplo, a un programa, a un nivel de programa, por ejemplo, ¿sí? Empezamos a reforzar estas competencias. El coaching profesional, reforzamos más la facilitación y nos enfocamos mucho al tema de mentoring, de mentoría y de enseñar, ¿no? Hay un libro que usa la frase Train the Trainers, ¿no? Que es el de Training from the Back of the Room. Técnicos que nos ayudan a que se formen las personas que son trainers también, ¿no? Entonces, seguimos reforzando estas competencias, estas habilidades. Y yendo más para allá, el tema del Enterprise Agile Coach, ¿no? Que es, bueno, esto nos muestra también, de cierta manera, el framework como un Agile Coach competente, ¿no? Pero, bueno, la palabra en español no suena tan bien. Sino más completo, ya vemos temas ya más a nivel de C-level, ya más de toda la organización, de cultura. Entonces, para ello necesitamos reforzar bastante nuestras habilidades transformacionales, de las habilidades técnicas para saber también qué otro tipo de cosas, de cambios en el ambiente técnico podemos aplicar, y mucho el enfoque del negocio. Debemos de entender muy bien el negocio. Entonces, estas tres habilidades son las que ya nos complementan más, ¿no? Igual las tenemos, cada uno de nosotros que estamos en el mundo de la agilidad, Scrum Master, todas estas habilidades las tenemos. Y por eso les comentaba, no es que sea un Scrum Master Junior y ahí estoy en equipos y luego un Agile Coach soy un Senior. No, es más que nada el tema de cómo va reforzando las habilidades. Hay muchos
sabores distintos de equipos y de temas ágiles, ¿no? Problemas que te vas encontrando, por ejemplo, modelos distintos, nos encontramos tipo los modelos organizacionales para el cambio cultural, saber cómo llevarlos, cómo aplicarlos, qué tipo de técnicas uso, dado el contexto que tengo en la empresa, ¿no? Eso es lo que nos va ayudando bastante a poder formarnos. Y es más que nada, reforzar todas estas habilidades es lo que nos ayuda a llegar a ir por este camino de la agilidad. Ahora, ¿cómo lograr reforzar estas habilidades? Bueno, estableciendo un camino. Establecemos un camino de aprendizaje para reforzar cada competencia. Por ejemplo, ¿cómo refuerzo mi habilidad transformacional? Bueno, viendo modelos de transformación cultural, organizacional, por ejemplo, el modelo de Kotter, el modelo ADKAR, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo refuerzo mis habilidades de enseñanza, ¿no? De ser un coach como educador. Bueno, técnicas como Training from the Back of the Room, que les comentaba, y así diversas técnicas, diversas habilidades o cosas que vamos aprendiendo, ¿no? En el camino. La mejor manera es experimentar y seguir aprendiendo. Y más que nada, esta es una frase que vi recientemente que me ayudó bastante, que es: un gran coach te dice lo que necesitas escuchar, no lo que quieres escuchar, ¿sí? Y más que nada nos dice es, el cliente tiene una necesidad. Y eso es lo que tenemos que decir, ¿no? Esta es tu necesidad. No realmente vas bien, sino en algunas ocasiones vas mal. Esto es lo que deberías de hacer. Te recomiendo, ya tú sabes si lo aplicamos o no, ¿no? Por último, más que nada, les dejo la referencia. Esta es el documento de Lisa Atkins, donde ha creado todo este framework, todo este camino y técnicas, más que nada, perdón, las habilidades que tenemos que reforzar más que nada dentro de este mundo del Agile Coaching. ¿Sí? Esta es la referencia, se las dejo por acá, para que se les pase en el chat, para que lean este pequeño documento que nos regala ahí Lisa Atkins, enfocados a que vayamos mejorando en este camino. Y por último, la frase que les puede ayudar bastante a cómo ser el mejor Agile Coach. Sigan aprendiendo, pero haciendo. Todo lo que aprendan y adquieran, llévenlo a la práctica. Si no, no van a saber cómo adaptarlo. Eso les ayuda mucho. Y bueno, hasta ahí es lo que les puedo comentar por ahora. Ya ahorita pasamos al otro tema. Yo creo que en el tema de las preguntas, ahí les agradezco mucho haberme escuchado y pasamos a lo que sigue. Sí, perfecto, Jorge. Justo las cosas que la charla del día de hoy tiene es cómo me convierto en el coach. Acabas de dar justo algunos tips, algunas pautas. Recordemos de que el término el coach, donde nace, de hecho Lisa Atkins en su libro de Teen Agile Coaching, que debe ser uno de los libros más leídos por todos aquellos que en algún momento quieren formarse como el coach, ella menciona que el término es un término genérico, que a ella se lo pusieron en la empresa donde ella estaba. ¿Por qué? Porque ella se desarrolló mucho tiempo como Scrum Master, pero la empresa ya no necesitaba solo hacer Scrum. Justamente ella decía, ya empezamos a ver más cosas, ¿no? Había equipos haciendo Six Sigma, había equipos haciendo XP, había equipos haciendo UX, había diferentes mix, y el término Scrum Master ya no calzaba, porque no era netamente Scrum. Entonces, la compañía decidió llamarle a este nuevo rol Agile Coach. Es decir, algo que no esté ligado a un framework, que no esté ligado a un método, a una metodología, sino algo genérico. Y es así como ella menciona y obviamente toma el término de Agile Coach, ¿no? Entonces, que alguien que es Scrum Master y que desarrolla, como ella en su momento lo hizo con varios equipos, pues sí, puede seguir siendo Scrum Master, pero el término es independiente del framework que se use. Entonces, eso es lo primero que de hecho yo lo rescato, lo tomo también para mí y me lo llevo siempre, de que no es yo escalo con esto, digamos, sino es más bien
cómo todas estas cosas que yo voy aprendiendo, más allá, porque si mi equipo y toda mi organización solamente hace Scrum, y con Scrum escalamos, pues perfecto, está genial que sigan llamando Scrum Master y siguen, no hay ningún problema. Pero va a depender mucho de cada compañía cómo use el término y para qué lo use también. Entonces, sí creo, yo considero que el término Agile Coach tiene que ver con alguien, con un profesional que sí tenga experiencia en diferentes frameworks, porque sí necesitas saber, conocer, hablar, para guiar a los equipos necesitas saber de diferentes frameworks, ¿no? Los diferentes sabores, pero también de todas las habilidades que van en paralelo, porque si vas a hablar con un gerente es distinto a hablar con un jefe y es distinto a hablar con un equipo. No porque, digamos, son de diferentes niveles, sino que porque la necesidad de cada uno es distinto. O sea, a mí me ha tocado hablar con gerentes, cuando asumí el rol de ser ahí el coach, con gerentes de finanzas a los que no les importaba, obviamente, la entrega de software, o no les importaba el código, la línea, el planning o la daily. Les importaba desde su vista, digamos, desde cuál era su prioridad para ellos, que entiendas cómo funciona el negocio y cómo eso, su objetivo, iba a lograrse. Entonces, desde ese punto, un Agile Coach sabe qué decir, a quién decirle y cómo decirle. Es el rol que tomas, ¿no? Te pones un sombrero, luego te sacas el sombrero, luego con el otro hablas de una forma, pero entendiendo todo el marco. Entonces, ahí apalancándose lo que nos has dicho, Jorge, es, obviamente, conoces el negocio es una de las partes fundamentales de un Agile Coach. Yo considero de que si no lo conoces, si entras a una empresa y no conoces el negocio, pues lo primero, en paralelo a lo que vas a hacer es conocer el negocio. Pero también tiene que ver con conocer la cultura, que tiene que ver con hacia dónde apunta la nueva cultura, que tiene que ver con la visión, que tiene que ver con cómo ayudas a hackear, no sé si algunos llaman hackear o cambiar, depende también cómo cada quien lo tome, pero cómo vamos hacia ser una empresa ágil, ¿no? Entonces, esa es la parte del Agile Coach. Yo he asumido 2 veces este rol en 2 bancos, para ser sincera, 2 bancos completos, o sea, bancos de Perú, pero totalmente distintos. O sea, y el mismo rol, diferentes formas de abordarlo. En uno sí era netamente ligado el Agile Coach a trabajar con gerencias, y en el otro, ¿no? El otro era más un Agile Coach trabajando con un mix de equipos y haciendo la de team, también un poco de team facilitator, y también trabajando con gerencia, pero era como que un mix. Y cada quien pedía características totalmente distintas, porque tenían frameworks de escalamiento distintos. Uno tenía su propio framework de escalamiento y el otro usaba como base SAFe con diferentes prácticas. Entonces, ¿por qué? Porque ahí viene el tema, claro, un Agile Coach debe saber los frameworks, debe haberlos conocido, no necesita haber experimentado todos, pero por lo menos un par, ¿no? Ya trabajó con equipos, ya sabe lo que es vivir eso, entonces puede conversar con otros. Que es cierto, existen Agile Coach como nombre, vuelvo a decir, porque yo estuve con gente de BBVA en México, de hecho lo entrevisté hace poco al director de estrategia de negocios digitales de BBVA Bancomer, y hablábamos sobre Agile Coach, porque hace 2 años atrás, cuando yo los fui a ver, ellos tenían sociólogos como Agile Coach. Y yo le hice la pregunta hace una semana y les pregunté, ¿siguen teniendo sociólogos como Agile Coach? Y él me decía que ya no tenían, ya habían pasado esa etapa, pero su interés de por qué habían puesto sociólogos es porque ellos estaban cambiando, estaban apuntando a un público totalmente distinto a hacer cosas que nadie había hecho. Y los sociólogos eran los que mejor que nadie, no ingenieros, los sociólogos conocían al cliente, conocían específicamente ciertos sectores de México. Entonces era necesario tener dentro del equipo de Agile Coach, porque había muchos, habían gente que era ingeniera, que sabía de framework, sabían, ¿no? Sociólogos. Pero que como no le iban a poner sociólogos, le pusieron el término Agile Coach.
Y esos sociólogos terminaron aprendiendo acerca, obviamente, de todo lo que es agilidad, de cómo era un framework, pero ellos sí cogieron parte de eso, digamos, del conocimiento, y vieron necesario que había alguien que necesitaba enseñarle a todos los demás allá del coach de sociología, de cómo pensaban los clientes, ¿no? De por qué compraban específicamente ciertas cosas y por qué no compraban sus productos a pesar de que eran los productos más monos del mercado, que tenían la última tecnología, ¿por qué no lo compraban? ¿No? Entonces es como que muy variable, pero claro, venían gente, y esta es la palanca de cambio, con experiencia. Era gente que ya había trabajado con equipos, ya sea netamente de desarrollo de software, como digo, en este caso específicamente por rol, pero había gente que ya había trabajado con equipos, ya había experimentado, ya sea de manera ágil o no, ya tenía un background. Y esa es la diferencia un poco cuando alguien sale de la universidad y dice, bueno, ya soy el coach. Entonces, porque llevé una certificación, porque hay un cartón que me dice de 8 o 16 horas, que acá dice que ya llevé el curso y estoy certificado como ya el coach. Puede ser que sí, ¿no? De hecho sí, el cartón te va a decir que sí. El punto es cuando te pares ahí con los equipos, ¿cómo lo vas a experimentar? ¿No? ¿Cómo lo vas a vivir? Porque los equipos, y esto seguramente ustedes, de los que están ahí como participantes, lo saben, si han sido Scrum Master, o si han visto incluso los memes, ¿no? De muchos equipos y mucha queja justamente cuando encuentran que aquella persona que va a facilitar, desde un Scrum Master, un Agile Coach, un Enterprise Agile Coach, un consultor, no conoce, no ha experimentado o no ha vivido este proceso. Entonces, ¿desde qué punto te habla? ¿Con base en qué? Por eso creo que el tema del coach es algo formativo, es algo que vas adquiriendo y es algo que no acaba. Vas adquiriendo nuevos conocimientos siempre porque hay nuevos frameworks, hay cosas que van saliendo y la agilidad se come todo. La verdad es que la agilidad, yo veo que la agilidad se come todo porque hay cosas de puntualmente que venían design thinking, que como lo vemos ya forma parte digamos, de la agilidad, pero incluso el design thinking viene de modelos de los años 50, ¿no? El tema de Kanban viene también de modelos mucho más de tiempo atrás. Entonces, creo que es algo que no vamos a acabar, es algo que vamos formando, pero necesitamos formarnos en este camino, empezar, y es un proceso de formación. Entonces, eso es como que yo quería dar mi opinión al respecto. No sé qué piensas tú, Jorge, al respecto. Sí. O sea, de todas maneras, más que nada es justo lo que les comentaba, ¿no? Dentro de cada una de las etapas, dentro de cada una de las competencias que tenemos y que nos van formando, justo la tenemos que reforzar. Todo el tiempo la tenemos que reforzar, aprendiendo cosas nuevas, tomándolas y más que nada experimentándolas, ¿no? Por ejemplo, como le dices, no te sirve de nada tener justo, que si eres un coach ontológico, un coach profesional, si realmente no aplicas por ejemplo, estas técnicas, ¿no? Que te da, ¿no? Con la gerencia o con los equipos, las personas, con quien sea. Pero más que nada lo que tienes que hacer es formarlo, experimentarlo, para poder definir ya ahora sí, ¿no? ¿Qué es lo que eres? Uh-huh. Acá hay una pregunta, Jorge, la pongo en la mesa para ambos, es ¿cómo podemos vender adecuadamente la idea de agilidad a la alta dirección? ¿No? Entiéndase adaptación en vez de rapidez, ¿no? ¿Cómo le vendemos? ¿Cómo le venderían ahí al coach? En todo caso, voy a tomar la pregunta. ¿Cómo le venderían ahí al coach la idea de agilidad a la alta dirección? Lo que pasa es que, mira, al final, yo creo que no es tanto como vender la idea. El tema es que un agile coach entra cuando, cuando la empresa o cuando la compañía se da cuenta que realmente necesita un cambio. O sea, como que nosotros no entramos para decirle, mira, necesitas agilidad. O sea, la empresa se da cuenta que necesita un cambio, que como decías hace rato, ¿no? Que la agilidad o que el mundo se lo está comiendo. O sea, necesitamos hacer cosas nuevas, cosas innovadoras porque nos estamos quedando ahí. ¿Qué hacemos? Entonces, hagamos un cambio.
de cultura, de la empresa, de la forma como trabajamos. Y justo por eso están empezando a salir el manejo o más bien el trabajo de agilidad en otros ámbitos y no nada más se ha quedado en el desarrollo de software. Ahí está, por ejemplo, que ahora se está entrando agilidad en recursos humanos, agilidad en la educación. Y más que nada están tomando lo que ven que funciona y que brinda valor. Pero como tal, venderle a la empresa necesitas agilidad, creo que no es tanto como de nosotros. Le podemos comentar, por ejemplo, y mostrarle con bases a una empresa, si lo que quieres es como mostrarles para qué le serviría, es decirle, mira, aquí hay modelos, por ejemplo, casos donde no tanto entregan más rápido, sino ahora están dándole un enfoque diferente. Tú tienes clientes y esos clientes tienen necesidad, pero necesitas conocerlos, necesitas conocer la necesidad que tienen. Y eso, por ejemplo, lo logran con lo que acabas de decir, ¿no? Con Design Thinking, haciendo user test, por ejemplo, formando empatía con los clientes. Y de ahí viene todo el cambio. No nada más es que le pases al equipo de desarrollo, ya, mira, necesitamos esto, ya, háganlo. Y ahí es donde tiene que darse cuenta la empresa, ¿no? Realmente necesitan ese cambio. No nada más es, tienes el equipo de desarrollo, sino forma todo lo que necesitas para que ese trabajo llegue al final a las manos del cliente más rápidamente. Y eso es lo que vamos empezando a formar, ¿no? Por ejemplo, un mapeo de la cadena de valor. ¿Qué cosas necesitamos aparte del equipo de desarrollo para poder llevar un producto a manos del cliente rápidamente? Y es, por ejemplo, necesitas el equipo de desarrollo, pero también necesitas, como lo decías, ¿no? Una persona de finanzas, dos personas de esta área para que nos ayuden, de seguridad, para que vayan aprobando también. ¿A quiénes necesitamos realmente? Y ahí es donde empiezas a formar el cambio cultural. Quitas los hilos, quitas los departamentos y formas una red, más bien, de personas que llevan un producto al camino final, ¿no? Que es las manos del cliente. Ujú. Eso, Sí, bueno, te puedo ayudar como tal, como para venderle la idea, pero sí es medio complicado cuando no tienen formado en la mente que necesitan hacer un cambio. ujú. Sí, de hecho Eduardo decía, ¿por qué venderle algo? Es algo que las organizaciones evolucionan o digamos se dan cuenta que deben, ¿no? Voy a dejar de compartir eso solamente justamente para poder ver. Yo creo que hay algo más grande, o sea, no es que más grande, digamos, de dónde nace la agilidad un poco para entenderla y para dar respuesta a la pregunta. Hay algo que nosotros llamamos transformación digital, ¿no? Y sí, las empresas se dan cuenta que necesitan transformarse porque están muriendo, voy a decir. ¿Eh? Entonces, la transformación digital que nace en las empresas ataca directamente algo, y eso tenemos que ser súper, súper sinceros. O sea, las empresas quieren cambiar porque quieren una estrategia, la estrategia empresarial es la que está cambiando. Entonces dicen, oye, necesitamos cambiar, necesitamos virar, necesitamos crear cosas digitales, algo que esté en el mundo, que para eso hay diversas formas, ¿no? de hacerlo, ya sea a través de, hacemos crecimiento en la empresa, hacemos todo lo que es back office, background, la operación, es decir, cómo mejoramos continuamente, o vamos a la parte de innovación, en donde hacemos cosas totalmente nuevas. Ya sea cualquiera de los tres caminos que una compañía tome desde su estrategia empresarial, es donde viene la modificación de la cultura. Y ahí es donde sí entramos todos en temas de agilidad, porque no puedes llevar una estrategia sin un tema cultural, ¿no? Entonces, Ujú. la cultura es la que te acompaña para que esa estrategia se haga realidad. No es al revés. ¿Qué es lo que nos pasa? Claro, ¿por qué la cultura se come la estrategia? Porque tienes una cultura que está forjada con bases y valores en algo y tú quieres hacer otra cosa. Entonces no comulga, tu cultura se lo va a comer. Entonces, pero si tú dices, no, quiero entrar a un tema digital, a temas de innovación, y para eso necesito una nueva cultura, nuevos valores, nuevos comportamientos, nuevo modelo operativo, gestión del cambio y todo un proceso de estructura organizativa nueva, entonces se acompañan. Digamos, necesito hacer cambios a nivel cultural y lo sé.
Y ahí es donde entran todos los roles, los nuevos roles, los cambios y todo lo que venimos a hacer. Pero es la compañía la que sí decide, ¿no? Y obviamente viene después todo lo que es el soporte estructural que ya conocemos, que tiene que ver con la tecnología, que tiene que ver con los nuevos conocimientos que se vienen, cómo aprovechamos los ecosistemas, etcétera de cosas, ¿no? Data y Analytics, que hoy es la base para muchísimas cosas, para muchas tomas de decisiones estratégicas. Pero esto es un poco de, claro, ¿dónde funcionamos? Nosotros el Agile Coach funciona en todo, ¿no? Es a en todos los niveles, ¿no? Pero esta decisión de ir hacia lo ágil sí lo toma la compañía. ¿Qué sucede? A veces aparece un equipo y un equipo empieza a mostrar resultados y con eso la compañía se da cuenta y dice, ya, vamos a hacerlo así. Sí, eso también puede pasar. Va a depender del tamaño de la compañía. No es lo mismo una compañía de 10 que una compañía de 15.000 o 20.000 como son los bancos. Que te miren va a ser distinto. Por eso es que incluso muchas compañías empiezan con laboratorios de innovación y otras no, otras de frente empiezan con todo un cambio a nivel operativo y estructural. Entonces, el sabor de qué cosa hacer en qué va a depender de cada compañía. El rol de los que acompañamos este proceso es aprender de estas aristas para que cuando nos llamen y seamos necesarios, podamos opinar y acompañar a los diferentes roles en lo que sea necesario. Ese es más o menos nuestro rol. Por eso es que no es algo que yo sé 5 cosas y ya. Es algo que voy aprendiendo constantemente, es formativo, ¿no? Entonces, esto netamente me ayuda a veces mucho para entender el macro ahí. Eso es. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Tienen alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta por ahí? ¿Dudas? Aprovechen, chicos, es el momento de resolver dudas, consultas, preguntas. Ahí en la opción de chat. Listo. En todo caso, Jorge, podemos avanzar con la parte de justamente la charla del día de hoy, es mostrar por qué estamos hablando de que es algo que se forma, ¿no? Es algo que no inicia, digamos, inicia sí, pero es un proceso formativo. Entonces, ¿por dónde podemos empezar? ¿Qué es lo que se puede estudiar? Ese detalle justamente es lo que vamos a ver ahora, Jorge, ¿nos compartes? Ya, sí, justo, bueno, por ahí como les comentaba, ¿no? Les dejo la referencia de lo que nos brinda Lisa Atkins. Igual, una de las principales recomendaciones es tomen todo lo que puedan aprender y que puedan practicar. Por ejemplo, si ustedes están en un tema de equipos y necesitan hacer o quieren hacer coaching porque creen que les funcionaría, indaguen sobre, por ejemplo, preguntas poderosas, cómo llevar justo una sesión de coaching, por ejemplo, mentorías con otros coaches o con otros Scrum Masters, cómo interactuar mejor. Algunas de las cosas que les recomiendo es, perdón, está un poco lento aquí mi presentación, o se crashó, ahí está. Más que nada, tomen este mapa de competencias y fórmenlo, refuércenlo. Cada una de estas competencias tiene diversas técnicas y diversas actividades que podemos hacer para poder reforzarlas y poder lograr lo que nos comenta al final, ¿no? El mastery. El máster en cada uno de estos aristas que nos muestra Lisa Atkins, ¿no? Que nos trae. Para ello, bueno, algo que les puedo recomendar más que nada es enfocarlo hacia esta estructura, ¿no? Justo por acá les estoy compartiendo el programa que estamos haciendo en Lean Agile Coaching Profesional. Este programa, más que nada, lo estamos separando en estos módulos, en 5 módulos,
donde vemos principalmente algo de lo que les acabo de mostrar, ¿no? Está basado justo en este modelo de Lisa Atkins y de Lise Agile, donde vemos las características y habilidades del coach, las dimensiones, cómo interactuar entre si un Agile coach es interno o externo, el foco que debería de tener, coaching de equipos, algunas herramientas, por ejemplo, como tomar el System Thinking, herramientas de Self-Awareness y Self-Management para los equipos en sí, un modelo de formación de equipos. Algunas otras cosas que nos ayudan a formarnos, por ejemplo, en la parte del Agile Coach, como educador, por ejemplo, un ejemplo que les daba es los 4 conceptos del Training from the Back of the Room. Es un libro muy bueno y de hecho tiene también su entrenamiento propio. También es bastante bueno. Acá lo tocamos en sí a practicar estos 4 conceptos. El storytelling, por ejemplo, más que nada esto nos ayuda a enseñarles a los POs cómo trabajar con el storytelling. Un coach como facilitador, por ejemplo, framework de facilitación de conflictos, porque bueno, facilitación profesional también puede ser, técnicas de facilitación. Como mentor, un framework de mentoría, cómo ser un buen mentor y cuáles son las diferencias, separarlo, ¿no? Entre lo que es ser un mentor y ser un coach. Coach profesional, más que nada, niveles de escucha, lo que te ayuda para interactuar justo a este nivel, ¿no? De cómo escuchar mejor o qué cosas y cómo enfocar esta escucha. Preguntas poderosas para justo poder ayudar y guiar sin tener que decirle qué hacer a las personas. El arco del coaching. Y bueno, ya en la dimensión del Enterprise Agile Coach, por ejemplo, los 3 dominios finales, ¿no? Que eran el dominio de negocio, cómo llevar, justo lo que les decía, ¿no? La cadena de valor y cómo llevar hacia el final el valor hacia el cliente, ¿no? ¿Qué partes necesitamos? El dominio técnico, por ejemplo, qué cosas nos sirven para dominar esta parte. Y el dominio de transformación, ¿qué enfoque le damos al cambio cultural, por ejemplo? Modelos de cambio como el de Kotter o el de Adkar o el de McKinsey, modelos como OKRs, por ejemplo, ¿no? Modelos justo que nos ayudan a establecer este cambio organizacional. Y, bueno, lo que son las prácticas de líder, Lean y Agile, cómo decidir el marco de trabajo o cómo proponer el mejor, ¿no? Cómo poder adaptarlo. Porque igual podemos tener un Scrum, podemos tener un Kanban, o podemos incluso tener lo mejor de ambos, podemos aplicar un Lean, por ejemplo, un XP, ¿no? Cómo poder decidir cuál nos puede ayudar mejor, cuál es el mejor enfoque para mejorar al equipo y a la empresa. Entonces, bueno, estos son los temas que podríamos ver y finalmente llevarlos a la práctica, llevar estos temas y esto que estamos aprendiendo más que nada a la práctica en ámbitos reales, ya en sus distintas empresas, en sus distintos caminos. Más que nada es eso. Sí, ahí te voy a acordar, de hecho, el programa que nosotros tenemos son 64 horas, son 2 meses de trabajo. Es un programa formativo donde desarrollas los módulos que estás viendo y desarrollas habilidades, capacidades, conocimientos que te vamos a entrenar. Pero la idea es que, aparte de las clases donde vas a hacer prácticas, que lo vas a hacer con Jorge, que vas a trabajar con tu equipo, la idea es que tengas la oportunidad de llevarlo a clientes, a gente que está trabajando en oficinas, que hay equipos de trabajo ágiles, que hay gerentes con los que puedas interactuar. Y esa es la parte práctica. Entonces, para eso, te voy a quitar un poco la presentación, Jorge, y justamente esa parte de llevarla a prácticas, una de las cosas que nosotros tenemos como Airwise es que nos interesa de que todo lo pongas en práctica, ¿no? Porque si no, estaríamos hablando solamente igual de la teoría. Entonces, las personas que llevan con nosotros este programa formativo tienen horas en el cliente. ¿Para qué? Para que puedan poner en práctica justamente estas habilidades que tienen y que han adquirido, ¿no? Como a través del rol de educador, por ejemplo, dictando talleres o capacitaciones de Scrum o de Kanban, o viendo la necesidad específica
y el tema que más domine también, se van a brindar un taller. Pero van a brindar ese taller ¿con qué? Con lo que han aprendido, ¿no? O sea, ya les han enseñado las técnicas, ya les han enseñado cómo ser un buen educador, entonces van a brindar un taller en función a eso. Van a hacer sesiones de facilitador, talleres de discovery, de innovación, dependiendo del cliente y del tema también, y obviamente van a aplicar lo que ustedes han aprendido. Lo mismo para lo que es mentoría y también para el tema de coach. Sesiones personalizadas con líderes de equipo, sesiones personalizadas con el equipo, en donde ustedes van a poder ver el tema de coach profesional, por ejemplo, aplicar lo que han aprendido. Y por último, sí es muy importante esta parte de el Enterprise Agile Coach, ¿no? Es decir, Value Stream Mapping, OKRs o marcos de trabajo, según igual los conocimientos y lo que van adquiriendo. Por eso es un trabajo en el que no solamente vas a clases y te sales y dices ya, fin, sino vas a clases, hay que leer, hay que formarse, hay que trabajar, es un trabajo constante y hay que prepararse para estas sesiones donde vas a ir al cliente. No vas a ir solo, de hecho te va a acompañar parte del equipo de Airwise, vamos a acompañar con Jorge, en donde vas a tú, sí, liderar, vas a facilitar las sesiones y los trabajos, y nosotros vamos a estar, obviamente, dándote todo el soporte para que lo puedas hacer. Hay un tiempo en el que vas a preparar los materiales, si tienes dudas, consultas, estaremos ahí contigo, para que la idea es cómo aterrizas y logras poner en práctica eso que has aprendido, y luego ya lo lleves a tu día a día. Ahora, si tú ya trabajas con equipos, tú lo puedes poner en práctica con los equipos, no necesitas ir a un cliente de nosotros, sino que te apoyamos, y si nos invitas, nosotros es genial de poder apoyarte en las sesiones que hagan con tus equipos, y todo esto lo llevas a la práctica directa con tus equipos, así que no es necesidad de irte a un cliente nuestro, simplemente nosotros buscamos la plataforma para que lo puedas poner en práctica, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros te brindamos en este programa, es un programa llamado Programa Lean Agile Coach, así que son 64 horas de trabajo, constante, duro, empezamos el 3 de agosto y estás terminando 30 de septiembre, 2 meses full de trabajo, pero creo que sí te va a dar una visión, una mirada y te va a complementar en el camino que tú deseas, y obviamente si quieres formarte como Agile Coach, y ahí mismo vas a poder contestar las preguntas sobre en dónde entra un Agile Coach en el proceso de transformación digital, cómo ayuda. Realmente ayuda en todo, depende, justamente, acuérdense, Agile Coach es un término que se puede usar dependiendo de la necesidad del cliente, y dependiendo de tus conocimientos y habilidades también, ¿no? Entonces yo puedo llamarme Agile Coach, pero puedo, o sea, porque hay empresas que no tienen el rol Enterprise Agile Coach, y trabajo directamente viendo temas de estrategia de negocio digital, directo con la gerencia. Puedo llamarme Agile Coach y puedo trabajar directo con equipos de equipos, y puedo estar viendo temas de SAFe, o puedo estar viendo temas, si no aplican SAFe en la empresa, pues equipos de equipos, ¿no? Scrum de Scrum, etc. Entonces, va a depender mucho de la compañía en la que te desenvuelvas. Dije esto porque había una pregunta que pusieron al respecto, entonces va a depender mucho de la compañía, pero no nos encasillemos, el coach significa estas 5 cosas, no, significa varias, todo un mundo de aristas, y te desarrollarás en función a lo que la empresa, la compañía necesite, ¿no? Eso es, y de hecho para eso el programa, la idea y lo que busca es formarte para eso, para que te desenvuelvas en lo que sea necesario para la compañía. Si lo recomiendas para alguien que no sepa nada de este mundo y que quiere comenzar, es una buena pregunta. Ay, medio complicado. Mira, o sea, al final lo que sí recomendaría es que al menos averigües o vivas un poco algunos tal vez de los videos sobre Scrum, sobre agilidad en sí, sobre cómo funciona. No sé si te dé el mismo valor si es que, bueno, no estás tan enfocado a temas ágiles, ¿no? Se puede usar en varios ámbitos, eso sí, y de hecho está bastante recomendado, por ejemplo, incluso hasta en el tema familiar tú puedes aplicar tu Scrum, es bastante bueno. Pero
yo creo que sí deberías de conocer al menos un poco de Scrum o un poco sobre temas de agilidad, que hay varios documentos, hay varios posts por muchos lados, antes de llevar este programa. Sí. Entonces sí te puedo recomendar varios artículos para leer o incluso te puedo ayudar con algunas consultas que tengas antes de tomarlo. Sería lo mejor. Te puedo acompañar en ese para prepararte más que nada para tomarlo si es que realmente te interesa meterte. Sí, nosotros lo que hacemos es le preguntamos si tiene alguna certificación previa, como Scrum Master o como el TKP o como la de PMI ACP, ¿no? Que tenga alguna certificación previa de agilidad. Y si no, le enviamos un breve test de 10 preguntas, un poco para conocer cuál es su, un poco cuál es el contexto, ¿no? Y luego de eso ya ver qué te podemos recomendar, ¿no? Te podemos por ahí, Vanessa, si nos dejas tu número, podemos contactarnos para revisar contigo ese tema, ¿no? La idea, y de hecho también acá respondiendo, si alguien pregunta, ¿esto me va a dar alguna certificación internacional o de algún así, alguien, un nombre? No te va a dar ninguna certificación porque comentamos como nombre de Agile Coach, nosotros creemos que la ICAI es la que pues te da una certificación que son 16 horas, si no me equivoco, y ya te da un certificado, ¿no? Puntual. No es un programa, no es una certificación, digamos, formativa, es más una certificación que te vale como Agile Coach. Hay varias en el mercado, sí, supongo, va a depender de qué busques cada quien, pero este es más un programa formativo, ¿no? Entonces ahí respondo varias preguntas si es que hay alguna certificación así, no. Ese es un programa para formarte como tal, que con esto puedas ir a la ICF y allá y tomarlo y entender mejor los términos y de repente por ahí ya, más que, yo hay algo bien interesante, justo yo escribo un post, yo las 2 veces que he sido nunca me han pedido un certificado de Agile Coach. Es más, veo y no piden certificados de Agile Coach. ¿Por qué? Porque no es que, claro, vuelvo a decir, es algo en lo que te certifiques como tal, es algo más que tiene un proceso de formación. ¿En cuánto tiempo te llegas a hacer ahí el coach? Va a depender de cuál es tu experiencia y cómo la pones en práctica, ¿no? Lo que sí es importante es que puedas tener los conocimientos y luego buscar cómo ponerlo en práctica. Si ya tienes un equipo, entonces sí puedes, o equipos, sí puedes empezar a buscar a ponerlos en práctica ahí. O puedes ya buscar opciones fuera de cómo ponerte en práctica, ¿no? Lo que validan mucho las empresas son 2 cosas. Te validan si has sido Scrum Master, cuánto tiempo has sido Scrum Master, vamos a decir, ¿no? Si eso es la típica, porque algunas validan eso, pero también cuál ha sido tu background y tu experiencia. O sea, hay mucha gente que viene de proyectos y ya tiene experiencia gestionando equipos grandes, tiene experiencia hablando de negocios, tiene experiencia hablando con otros líderes, y cuando toma un proceso formativo de Agile Coach, le hace mucho sentido y le hace match a su experiencia. Entonces, es decir, como todo lo que ya estudié, todo lo que ya viví, lo puedo ahora sumar, lo puedo convertir en temas de agilidad, ¿no? A mí me pasó eso, o sea, de hecho yo vengo del mundo de PMI, o sea, sí, soy PMP hace muchísimos años, y venía mucho de la gestión de proyectos, y luego fui jefa de mejora continua, y en todo ese cambio, cuando estaba en todo ese proceso, es que entendí acerca de la agilidad. Y cuando, obviamente, entro al mundo Agile, para mí era muy sencillo. Yo ya había visto, o sea, yo había tenido el rol de PO sin ser PO, entonces me era muy sencillo entender, solamente que ahora era mucho más fácil con las técnicas y las prácticas, ¿no? Y lo mismo, pero ya había tenido conversaciones con gerentes, ya había habido un trabajo previo. Entonces, no existe un camino único. Cada quien se traza su propio camino de ser Agile Coach, pero sí tienes que decir, estoy aquí, acá es lo que quiero, entonces ¿cuál es el camino en el que debo seguir? ¿Qué necesito formarme? ¿Cuáles son mis capacidades iniciales? ¿Cuáles son mis conocimientos iniciales? Si hoy no sé nada, por ejemplo, de framework de escalamiento, entonces tengo que empezar a buscar framework de escalamiento. No certificarse, pero conocer, pero saber de framework de escalamiento. Para, obviamente, de hecho nosotros tenemos una sesión donde van a trabajar, ¿cuándo elijo qué framework? ¿Cuándo digo este es mejor para qué?
¿no? Entonces, es eso, ¿no? Es eso lo que... Y justo, o sea, como tal cual lo comentas, es más que nada el programa formativo. Por ejemplo, justo estaba riendo de un comentario que puso ahí Eduardo: no recomiendo aplicar Scrum en casa, mi esposa me ha mandado a dormir a la sala con mi agilidad 2 veces. Ahí está, eso es algo por ahí te puedo recomendar. En el programa vemos lo que es el framework de resistencia. Y eso, por ejemplo, puede aplicar ahí, pero principalmente lo ocupo, no sé si les ha pasado a algunos de ustedes donde entran a un equipo o entran a uno o dos equipos, donde de repente le dicen: no, es que no queremos retrospectiva porque es mucho tiempo, ¿no? Y no vemos la mejora. O en vez de daily, mejor hacemos interdaily, ¿no? O para qué los 15 minutos. Sí. Entonces, ese framework de resistencia ayuda a ver, por ejemplo, técnicas que puedes usar. No digas que es una daily. Como que empieza, cuando tienes ese tipo de cosas, empieza a aplicar distintos niveles de enseñanza, ¿no? Por ejemplo, mira, no sé, tienen problemas con los impedimentos, con los riesgos. Mira, lo que podemos hacer es una sesión donde empecemos a validar los riesgos y tal vez a revisar las historias para que nos pueda ayudar a entender mejor. Van a hacer un refinamiento, pero no le digas refinamiento porque desde ahí ya tienes la resistencia con los equipos. Y eso muchas veces pasa. Desde que les dices: vamos a hacer Scrum, las reuniones, las ceremonias, y ya desde ahí empieza la resistencia. ¿Cómo combatirlo? Aplicando este tipo de cosas. Entonces, más que nada es eso, justo lo que comentaba Johanna, ¿no? Es la práctica, la formación. Y ahí, más que nada con eso, te vas a ir formando para llegar a para pasar este camino. Uh-huh. Eso es. ¿Alguien más tiene alguna consulta, duda, antes que lo dejen dormir en el sillón como Eduardo? Está bueno eso de dormir en el sillón. Bueno, chicos, entonces, para nosotros ha sido un placer. De verdad, los esperamos en el programa. Para nosotros va a ser encantador tenerlos. Así que hemos puesto ahí los números de contacto para que puedan comunicarse directamente. Si nos dejan también sus datos, igual tenemos su correo electrónico, seguro les vamos a mandar información del programa al correo electrónico, si están interesados. Vamos a tener una promoción especial para los que mañana se les envía la promoción, si les interesa formarse, si les interesa llevar este programa, van a tener una oportunidad de llevarlo con un precio especial por haber estado acompañarnos una hora y esperamos de verdad que puedan participar en el programa. Uh-huh. Creo que va a ser de bastante conocimiento, enriquecedor para todos, como siempre. Sí, de hecho ahí les dejo la referencia justo que les comentaba hace un momento de Lisa Atkins, donde muestra este framework de competencias, bastante bueno, y sí, más que nada les vamos a ayudar a formar justo todas estas competencias, estas habilidades que les van a servir, hasta para aplicar el Scrum en casa, van a ver que les va a servir, no manden a dormir a la sala. Para que no te manden a dormir, está bueno eso. Yes. Igual cualquier cosa que necesiten, dudas que tengan, nos contactan por ahí, o también si tienen alguna duda sobre agilidad, sobre Scrum, sobre Kanban, algo que les pueda ayudar, ahí estoy en LinkedIn, me pueden contactar. Sí, cualquier consulta, duda, en LinkedIn siempre nos encuentran, de hecho estamos como, Johanna Chuquino en LinkedIn y Jorge Alberto López, seguro nos encuentran ahí. Igual buscan IALWISE, estamos ahí como trainers de IALWISE, así que estaremos ahí en contacto. Muchísimas gracias por su asistencia, gracias Jorge por tu participación, gracias a todos los que nos escribieron, estuvieron participando. Gracias por estar con nosotros esta noche. Listo, hasta luego, gracias.